Vamos a hablar de protección a la infancia y además porque creo que lo que os convoca a estar aquí hoy es que trabajáis con menores, ¿no? Todos y todas. ¿Alguien que no trabaje con menores? Todos y todas, ¿no? De acuerdo. Pues entonces, según la ley, sois personas con contacto habitual con menores y para poder ejercer esta profesión en España, tener contacto habitual con menores, hay que estar formado en los contenidos mínimos del artículo 5 de la LOPIBI. Y si no estás formado en ello, no puedes trabajar con menores. O si trabajas con menores sin tener esta formación, alguien te podría exigir que tenga la formación mínima. ¿Esto lo sabíais que era obligatorio? Más o menos, mucha gente no. Bueno, pues por venir hoy ya ganáis poder trabajar de forma legal, no está mal, ¿no? Así que sí o sí, os guste o no, vais a ganar. No sé si has dicho que soy delegado de protección del Racing de Santander. ¿Sí? ¿Lo dijiste? ¿Hay alguien que sea también delegado de protección de su entidad? ¿Alguien que sea delegado de protección? ¿Una persona? ¿Era gimnasia rítmica o patinaje? Gimnasia. ¿Y alguien más? Suena mucho el altavoz cuando hablo, me está molestando mogollón. ¿No se puede cambiar esto? Pero si quito el micro no grabas tú entonces, ¿no? Porque es molesto para todos también, ¿no? A ver, si hablando. ¿Mejor ahora? ¿Mejor o no? Bueno, mejor ahí, creo. No me gusta nada el micro, ya lo estáis viendo. Bueno, pues además no he venido solo, he venido con una frase de entrada de Agatha Christie, que la veis en la pantalla, que espero que la hayáis leído. Agatha Christie la conocéis, ¿no? Es una persona experta en baile, en reggaetón. Bueno, estáis despiertos, no me vais a creer todo, perfecto. Pues era escritora, no era científica, no era pedagoga, pero y además cuando dijo esto en aquella época no tenía evidencias científicas de ello, hoy sí las tenemos. Yo os conozco un poco de algunas charlas, además fuimos a comer juntos aquel día, así que puedo, y además sé que cómo hablasteis de vuestra hija y esas cosas, me recuerdo de las cosas, así que puedo tener alguna noción. A Paco le conozco un poco más, también a Katy, que fue la primera persona que me puso en el mapa Granadilla de Abona, pero de entrada podría diferenciar entre vosotras y vosotros en dos cosas. Si tuviese datos de vuestra infancia, puede inferir mucho de cómo sois. El autor del Principito, Antonio de Sesperi, dice: yo soy de mi infancia como soy de un país, y todos vosotras y vosotros también. La infancia determina a las personas, y si habéis tenido la suerte de tener una infancia feliz, os ha ido mucho mejor en la vida, de entrada ya. Y el que no la tiene, le va peor. ¿Y quién elige que tener una infancia buena o mala cuando naces? ¿Lo elige alguien? Pues no, llegas, te toca, y con eso tires para adelante. Y algún día te das cuenta que dices: ostras, esta familia, ostras, tenía esto, me falta esto. Esto que me hacen no es normal, ni bueno. Y te das cuenta en algún momento de tu vida. ¿Sabéis cuánto tarda una persona que sufre abusos sexuales en la infancia en contarlo, de media? ¿Qué habéis dicho? Cuando son adultas, la mayoría es cuando son adultas, muy pocas cuando son niñas. 22 años de media en el estudio más exhaustivo hecho que se ha hecho en Australia. Un estudio que no es tan exhaustivo de la Unión Europea pone la media en 52 años. O sea que eres muy adulto. Yo tengo 28 años ahora. Bien, estáis muy despiertas, bien. Pero hasta que no eres muy adulto hay mucha gente que es incapaz de contarlo, para que veáis el impacto que tiene. Básicamente, ¿por qué? ¿Quién suele infligir la violencia sexual a los menores? Alguien conocido a la víctima. Si decimos familiares, estamos en el 50%. Si decimos alguien conocido por la víctima, estamos en el 80, 75%, con lo cual no fallamos ya. Y es complicado defenderse eso y encajarlo. Yo estaba mejor haciendo balonmano que en casa. Esto me dijo una persona como vosotras que vino a una charla, que ahora dirige el deporte en una gran ciudad europea, española. Y dice: yo era de esas niñas, Gonzalo, de las que cuentas en la charla, que estaba mucho mejor en el deporte que en casa. ¿Por qué sería esto? Porque estaba en un lugar seguro en el deporte y posiblemente no lo estaba en casa, ¿no? ¿Y qué creéis? ¿Que vuestros niños y niñas alguno está mejor con vosotras que en casa? Pues posiblemente. Alguno con seguridad o alguna. Dice: como estaba muy bien en el deporte, ¿sabes qué pasó? Que empecé a ser muy buena. Y cuando era muy buena, la que era mejor del equipo y otra amiga que tenía, se pusieron contra mí. ¿Esto pasa también en las actividades o no pasa esto? También hay violencia entre iguales. No hablamos casi de violencia entre iguales hoy. Y cuando hablamos de violencia entre iguales hay que diferenciar, porque a veces hablamos de bullying escolar, que se da de una forma como que se da en otros lugares, y no es así. El contexto determina cómo se da la violencia. Y se dan de diferentes formas en función de cada contexto. También en función de cada cultura.
La violencia en gimnasia rítmica es diferente a la violencia en el balonmano o en el fútbol. Y hay picos en función de los factores que tiene cada uno. ¿Y sabes qué hice? Como estaba mal en el balonmano, mal en casa y mal en la escuela, ¿sabes qué dejé? ¿Qué se deja? El balonmano, el deporte, las actividades, porque es lo que puedes dejar. El colegio se puede dejar. Y los que lo dejan a los 14 tenemos un problema grave. ¿Qué hacemos con ellos? Que algunos hay, ¿verdad? Ya está muy complicada su situación. Si tuviesen 15, tenemos algún recurso. Yo intenté dejar mi familia. Dije, me bajo la del primero A, que trata mejor a la gente. Chaval, hasta luego. Y no funcionó. Los niños no pueden hacer eso. Es más, siguen queriendo a la persona que les hace daño. Y le creen, además. Hasta una edad. ¿Hasta qué edad será esa, más o menos? Pues en torno a los 9, 10, 11, depende de las experiencias, se dan cuenta que eso que pasa en casa no es bueno. Y si no han generado y defensa aprendida, se defienden. Si no, la mayoría no se defiende. Pues esto ocurre, ¿de acuerdo? Pero el entrenador, esto es culpa de Paco, el entrenador fue a casa a buscarme y me dijo, oye, ¿qué te ocurre? ¿Tú has repetido también la otra vez la charla? No. Sí, ¿no? ¿Qué te ocurre? Y le conté lo que me pasaba. Y el entrenador me dijo, no te preocupes, vuelve al equipo que yo lo arreglo. Que no sé qué hice, lo arregló. Esa decisión que tomó conmigo me cambió la vida. Porque después me dediqué toda la vida al deporte, he estudiado deporte y ahora trabajo en el deporte. Y me dio el refugio que no tenía en mi casa. Cuidado con las decisiones que tomáis con niños y niñas, porque a algunas les puede cambiar la vida. Para bien, ojalá, y también para mal. De esto va la formación. Cada niño son ellos mismos y su circunstancia. Y es muy complicado salvar al niño o a la niña si no cambiamos la circunstancia. ¿Y las circunstancias cuáles son? Pues las familias, los pueblos, los contextos, el deporte, la escuela y también las personas que se cruzan contigo. Las personas conocidas y desconocidas. Y cuando un niño tiene una conducta que no nos gusta, una niña disruptiva, que no quien la aguante, que no nos cae bien, que cómo es, nadie va con él, ¿a quién culpamos siempre? ¿A quién hacemos responsable de las conductas? ¿A los padres seguramente? ¿O a la mayoría de educadores le echamos la culpa al niño o a la niña? Pues las conductas de los niños son una señal de lo que pasa. Y la causa de la conducta de los niños no suele ser algo que ha elegido el niño. Porque como dice mi psicóloga, nadie se jode la vida adrede. Y mucho menos, esto lo añado yo, un niño o una niña. ¿Qué motivos tiene un niño para estar triste, deprimido, apagado, agresivo, irritado, desajustado? Pues algunas causas que seguramente no conocemos, que posiblemente tengan que ver con su circunstancia. Esta música es la música del teléfono de la esperanza de esta asociación Shelter que busca hogar a las familias que no tienen hogar. 84.240 en Inglaterra. Y es lo que cantaba el niño. Cuando cito este libro de Maeva me hacen un descuento de 0,25 cada vez que compro un libro de Maeva. Un libro muy recomendable para Navidades, valientes. Me gusta mucho que define de forma clara, certera y científica lo que es la infancia. Los niños con frecuencia somos pobres, indefensos y arrojados a la peor de las suertes. Si algo define a la infancia es que son vulnerables y dependientes. Y eso determina todo lo que les pasa, como a estos. Noticias, todas menos una, todas las noticias que pongo en pantalla son del 2025.
En La Gomera, un bebé que desde que nació sufrió violaciones brutales de su padre. Una sobrina en Cantabria, también de este año, 23 de mayo, que nació con discapacidad y eso lo hace más vulnerable. Y como es más vulnerable, su tío lo aprovechó para violentarla sexualmente hasta que la dejó embarazada. En Cantabria tenemos 2 este año, embarazadas con discapacidad menores de edad. Y si buscáis en las noticias veréis cuántas hay en España. 88 años de pena a un monitor que recurrió. Le habían puesto 71, 72, ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia y le ha puesto más pena. Genial, porque había creado una auténtica maquinaria de abuso sexual a menores, con la disculpa del surf y del skate, durante años en Hondarribia. Y la gente de Hondarribia ha ido a declarar. Yo lo vi cómo le tenían encerrado en la furgoneta y el chaval pedía que le secásemos de la furgoneta y no podíamos. Yo lo vi cómo le secaba en la playa delante de los demás y eso no era normal. Y la madre tuvo que ir a declarar, la madre del abusador. ¿Por qué? Porque si lo sabía y no actuó, ¿sabéis qué pasa, no? Como mínimo tiene una falta de notificación de violencia y si encima lo encubrió, ¿sabéis qué pasa a ser, no? Parte del delito. Un entrenador abuso sexual en baloncesto en Tenerife, en Ciudad Real, las últimas que ha habido, una violación a una menor tras la feria, otro entrenador de baloncesto, un entrenador de fútbol también, y un director de banda de música. Hoy, esta mañana, ha salido otro profesor de música con otro abuso. Esto es ser niño, estar arrojado a la peor de las suertes. ¿Cuál puede ser esa suerte? Pues la que decía cualquier persona, que tengas tendencia contigo. Me dijo Paco que las personas que estáis aquí habéis decidido trabajar con la infancia para haceros millonarias. O era el grupo de ayer, me he confundido, ¿no? Era el de ayer. Pues obviamente habéis aceptado trabajar con niños y con niñas, me imagino que por algún motivo más que por ganar dinero, porque si no es complicado aguantar esta profesión, pero trabajar con niños y con niñas implica trabajar con personas que reciben violencia, todo tipo de violencia, más que otras personas, y además con personas empobrecidas. El 36%, 34% de niños, niñas y adolescentes en España está en riesgo de exclusión por pobreza. Y aquí en Canarias tenéis un pico también de pobreza infantil. O sea, habéis decidido trabajar con personas que reciben violencia y que están en situación de pobreza también. Eso es trabajar con niños y con niñas. Y hay que ser consciente para explicar las cosas. Además, como son niños y niñas y no votan, ¿sabes qué les pasa? Que tienen peor justicia. 3 años se tarda en llegar a término de media un juicio de violencia infantil. Te violentan con 3, se detecta y acaba el juicio con 6. O con 6 a 9, o con 12 a 15. ¿Cambia mucho la vida o no cambia? Pues la justicia con la infancia es muy lenta, porque además también es difícil. Las víctimas suelen ser una, cuando recibe la víctima, a veces hay acosadores, la mayoría de víctimas son niñas y adolescentes. El problema de violencia sexual no es de mujeres, es básicamente de niñas y adolescentes, porque a menor edad incrementa el riesgo. El tener discapacidad es un factor de riesgo. En la edad media de los abusos que se recibe es en torno a los 12,5 años. O sea que niña con discapacidad de esta edad, la mayor probabilidad es sufrir un riesgo de abuso sexual. Estamos hablando de abuso sexual solamente ahora, ¿eh? Pero dice la investigación, y esto seguramente sea falso. Pocas investigaciones son tan sinceras. Dicen, sabemos esto, pero será falso seguramente. ¿Por qué es falso? Porque seguramente las franjas de edad más bajas, de las que casi no hay datos, reciben más violencias, como ese bebé que nació en La Gomera. Así que sí, incluso, bueno, la justicia es para ellos. ¿Veis esa foto que está en la pantalla? ¿Qué os parece esa foto que está en la pantalla? ¿Qué diréis que es? No vais a decirme nada, os quedo muy mal todavía, no me habláis. ¿Qué diréis que es? Un juzgado es. Tenéis la suerte de estar en la comunidad autónoma que tuvo el primer juzgado especializado en infancia, el único que existe, se abrió otro ahora creo, o se ha abierto hace poco, no estoy seguro, y como se ha creado un lugar donde los niños y niñas se encuentran bien, ¿sabéis qué pasa? Que ha multiplicado exactamente por un 69% los casos de éxito para detectar violencia. Pues chapó. Vale, gracias. Pues no tengo manos ahora ya. Entré. Gracias, Paco. Pues cuando tenemos medidas adaptadas a la infancia, ¿sabéis qué ocurre? Que las usan.
Y cuando un niño o una niña está a gusto, ¿qué cuenta? La verdad casi siempre y todo. Y además es importante esto. A medida que la edad baja, la veracidad de los relatos siempre es mayor. Porque no tienen ni siquiera la planificación para alterar un testimonio. Y sí, según la investigación, el problema de la violencia en general en la infancia es un problema de salud pública. Y cuando hablamos de violencia sexual, no tiene que ver con renta. De hecho, el tener nivel económico para la violencia sexual a veces es un riesgo. ¿Por qué será esto? Porque si una familia tiene poder, repercusión y tiene un caso de abuso sexual, ¿qué se suele hacer con los trapos sucios? Y los niños y las niñas están más desprotegidos. Lo mismo en los colegios, que quieren proteger su imagen por encima de la protección de los niños y las niñas. Y también porque cuando vamos a trabajar y vemos una familia con mala pinta que no nos cae, las miramos a esas familias. Y a la familia que viene pintada con el rayo al lado, la miramos. Lo de rayo lo he dicho por él, ¿eh? Pues, ¿les miramos también o no? Pues menos. Es una familia estructurada. ¿Eso qué significa? ¿Que hay dos personas allí? ¿Eso es estructurada más que otra cosa? Hay muchas más cosas que determinan. Y como decía Agatha Christie, sí, si tienes la suerte de vivir una infancia feliz, te va mejor en la vida. Y una infancia feliz no es que tengas muchos regalos en muchas PlayStations, ni que tengas dinero. Una infancia feliz es que tengas 5 componentes básicos para desarrollarte al máximo como persona. El primero, seguridad. Segundo, protección. Y tercero, buen trato. ¿Qué diferencia hay entre seguridad y protección? Pues, por ejemplo, yo, como ves tú, llegaba tarde con el coche, espero que no haya radares aquí en la subida, venía protegido porque el coche tiene sistemas de protección modernos, pero no venía seguro porque venía corriendo. ¿Se entiende la diferencia? Seguridad es cuando el entorno tiene una seguridad y protección cuando tienes un elemento que te protege de eso. Si tienes protección porque tu familia te ayuda, pero vives en un ambiente de guerra, pues complicado. Si tienes las dos, pues mucho mejor. Y buen trato. ¿Conmigo ha habido buen trato, los que me conocéis de momento? Sí, por los del fondo, última vez que llegáis tarde, ¿eh? La próxima vez pedís permiso antes de entrar, que esto aquí no es barra libre, ¿eh? Y no te rías tanto, que esto no es cómico, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Os vais a sentar bien o os sentáis como os da la gana? ¿Qué pasó con el buen trato ya? Se dinamitó, se acabó, ¿no? ¿Y no he sido violento o sí he sido violento? En cuanto pienso que la persona que tengo enfrente está supeditada a lo que yo mando, el buen trato desaparece. Y el otro día, además, como está grabando, me gusta decirlo, se enfadó un profesor conmigo en Gijón. Pues entonces les trato mal todos los días. Le digo, que te calles y te sientes, ¿para qué hablas? Y me miró raro. Digo, si les tratas así, claro que les tratas mal todos los días. Cuando una cosa que hago un niño no la haría con un adulto, siempre hay maltrato. O por lo menos no buen trato. Y después viene la participación y el bienestar. ¿Qué es participación? Sí que hace frío. Te he visto que te hace frío y también estás pasando frío. Hay que cerrar esa puerta. Aquí hay menos corriente. Que parece Cantabria esto casi. He venido aquí yo a poner moreno. ¿Qué es participación? Pues esto, que una persona que está sentada puede decirte, oye, que es que igual hace frío, y que no dependa siempre del profesor. Y que nos digan, pues la fiesta queremos hacerla en vez de esto, de otra cosa. Iba a contar una cosa del pueblo de mi hijo, como está grabando, igual me cohibo. Bueno, os lo voy a contar. Han elegido un libro, no sé qué, tal, no lo han elegido ellos, y ya le digo a la profe, qué casualidad que el libro que han elegido es tu favorito, aunque ya han elegido ellos, ¿eh? Pues si no puedes elegir, tomar decisiones y que tu voz se escuche, pues al final ¿sabes qué hacen? Pues no hablan. La gente que sufre bullying se queja más que del maltrato, de la omisión de ayuda. Cuando dijeron, oye, está pasando algo, y nadie les hizo caso. Y los que ven el bullying que no lo cuentan, porque cuando lo cuentan se exponen más que si se callan. Entonces se callan la boca. No pueden participar con seguridad. Y la última es el bienestar. Pues claro, si tienes bienestar te va mejor en la vida. Si no le tienes, pues tienes que intentar buscarlo, adecuarte. ¿Se entiende lo que es ser feliz entonces o no? ¿Las 5 tienen capacidad de acción para mejorarlas? Pues sí. El otro día me contaban de un profesor de batería que cuando los niños en la batería dice, es que viene aquí a divertirse, aquí se viene a aprender. Pues hombre, si no juega y no disfruta, el bienestar decae. Si decae el bienestar, decae la probabilidad de aprender. Algo que siempre hemos visto como malo, disfrutar del aprendizaje. Un vídeo.
fin sale Gabriela. Es raro. Esta temporada no se cambia hasta que no se queda sola en el vestuario. Ahora ya solo pinta con colores muy oscuros. Qué extraño. ¿Y esos tachones? Es el chico del tercero. Y desde que empezó el nuevo instituto está así, con mucha rabia. Cuando un niño o niña sufre algún tipo de violencia, no es fácil contarlo, pero es posible que sus gestos y conductas lo estén haciendo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia, Gobierno de España. Y cuando a algún niño o una niña le faltan cosas, lo va diciendo. Si no estamos atentos a las señales, no las escuchamos. Si no las escuchamos, no pueden cambiar. Y cuando queremos actuar con gente 15 o 16 con conductas muy erráticas ya, pues es muy tarde, es muy difícil. Pero igual también tenemos señales con 9 años, con 10, con 6. Y como lo vemos como normal o su culpa, pues no actuamos. ¿Quiénes trabajáis en asuntos sociales? Os he señalado públicamente ahora ya. Los de asuntos sociales, los que trabajáis en asuntos sociales tenéis diferente responsabilidad que los que trabajamos en el ambiente educativo. Nosotros tenemos la suerte de que no tenemos que responsabilizarnos de arreglar los problemas, solo notificarlos. Y si yo notifico algo, llega a asuntos sociales, o llega a la policía, o llega a juzgado, o llega al hospital, y se resuelve de una forma diferente a la que yo pensaba, o incluso mal, ya está. Yo hice lo que tenía que hacer, que era notificarlo. Porque hay gente que notificó algo, no se solucionó como quería, y dice, pues yo no lo cuento más. Pues si no lo cuentas más, estás primero no ayudando a esa persona, con lo que buenamente se pueda, y segundo, no estás incumpliendo el deber obligatorio que tienes por la ley, artículo 16, deber cualificado de comentar las cosas. Cuando vemos señales así. En la vida te pasan cosas. Estás sentado tranquilamente atrás y viene el de la charla y te pone adelante primera fila. Pues te pasó. Pues depende de cómo lo llevéis, puede ser una experiencia adversa o una experiencia positiva. Y además sí que hay un componente de subjetividad en las cosas. Cuando se divorcian, para uno puede ser muy bueno y para otro muy malo. ¿De acuerdo? Y es la misma cosa. Con lo cual, nos pasan cosas positivas y cosas malas, que algunas son subjetivas y algunas muy objetivas. Que si te muere alguien querido, pues es objetivo. ¿De acuerdo? Cuanto más cosas malas tienes, más necesitas tener un bagaje y un apoyo de cosas positivas. Porque las cosas positivas no solamente te dan posibilidad de crecer, sino posibilidad de llevar mejor las cosas negativas. Y cuando has nacido como un bebé en La Gomera y desde que has nacido y te están violentando sexualmente, pues ya podéis ver que la adversidad que le ha tocado a esta persona, experiencias adversas, las hace, son muy grandes. Y ya puede tener la suerte de tener PCE, experiencias positivas para compensarlo. Y así va la vida. La diferencia es que en la infancia te determina. Como este otro bebé en Málaga, 22 de septiembre de este año. En Málaga retiran 2 bebés a una familia, llega a la familia acogida, una señora que se dedica a esto, de repente reporta, oye, la bebé se despierta por la noche, terrores nocturnos, cada vez que escucha un ruido se protege la cabeza y se intenta evadir y todo el rato repite en bucle, bebé se quema, bebé pupa, bebé se quema, bebé pupa. Porque esta niña de 2 años, que todavía no sabía cómo se veía su hermana, ni sabe lo que es una hermana, ya sabe que cuando su padre mete a su bebé, a su hermana, en agua hirviendo y la quema el 47% del cuerpo, está mal. Y lo saben con 2 años. Lo que es la adversidad, lo que es la violencia y el daño que genera. Y cómo podía, con 2 años, ya pedía ayuda. Bebé se quema, bebé pupa. 22 de septiembre en Málaga. Le quitan la custodia a los dos padres, entran a la cárcel los dos, el padre por inductor, la madre por encubridora o colaboradora como mínimo, hasta el juicio en marcha, y descubren que las 2 niñas, la bebé de 47 días y la de 2 años, tienen fracturas, quemaduras. Está muy mordisco, creo que tenía alguna. Arrojados a la peor de las suertes. Eso significa ser niño y niña. La violencia verbal te afecta, la violencia doméstica te afecta. Habla de violencia doméstica, no de género, que no es lo mismo, que también te afecta. Y la violencia sexual te afecta.
Y cuanto más joven eres, más te afecta. Y cuanto más variada y continua es, más te afecta. Y además, en estas edades te puede determinar. Aquí tenéis un cerebro normal, de granadilla, y un cerebro de adeje. Mañana lo cambio, ¿eh? Mañana lo cambio. Es un cerebro normal de 3 años y un cerebro de 3 años que ha sufrido extrema negligencia. Y los cerebros, cuando sufren violencia, se adaptan, se modifican. Y obviamente un cerebro modificado puede determinar tu desarrollo, el aprendizaje, tu estabilidad, el estrés traumático, muchas cosas. Cuando decimos que un cerebro es normal es porque ha recibido, aparte de todos los cuidados básicos, también amor y apego, ¿eh? Los seres humanos necesitamos amor y apego. Y la extrema negligencia puede que sea violencia y puede ser simplemente que era alguien que le decía es que es verte todas las mañanas y se me cae el alma al suelo. Eres igual que tu abuela. Si te lo repiten todos los días, ¿te afecta eso o no? ¿Y eso es extremo? Pues puede serlo, porque la violencia no depende de quién la ejecuta. ¿De quién depende la violencia? Del que la recibe. Y también puede ser negligencia extrema en un bebé que nació, la dejaron tirada en el carrito y se pasaba horas en el carrito sin que nadie la mirase. O sin cambiarla el pañal durante horas, que también pasa. O abandonarse el niño en el coche, el otro día había un caso de una madre que ha dejado el niño, era fiesta, dejó al niño en el colegio y se piró. Y cuando llegó dijo, si es fiesta, tú que vas por el niño. Pues esto no sé si fue extremo, no, igual fue un despiste. Pero estas cosas son reales, ¿eh? Sí que fue extremo la que tuvo en Londres un bebé que le tuvo escondido en un cajón durante 2 años para que nadie descubriese que había tenido un bebé. Casos reales todos, ¿eh? Pues la violencia nos determina tanto que nuestro ADN se modifica. Se modifica el ADN cuando una persona recibe violencia. No solamente se modifica el cerebro, sino nuestra carga genética. Con lo cual, están investigando ya, y va a ser muy pronto posible, que con una prueba de saliva sabemos si has vivido violencia en tu infancia o no. Con lo cual será mucho más fácil perseguir a las personas que han violentado menores. Hay un caso, creo que está activo ahora, en Canarias, de una jueza que ha determinado que esa niña tiene violencia, pero que no sabe quién la ha ejecutado. Y entonces ha vuelto con su padre en el régimen de visitas normal. Hasta que se pueda probar que ha sido él, si ha sido él. Porque la violencia en la infancia es fácil de probar, muy difícil. Y la violencia en la infancia con discapacidad, más difícil. Por eso es un riesgo. Y el que lo ejecuta lo sabe. Y como lo sabe, lo ejecuta. Como todos estos. Todas las noticias de este año, repito, ¿eh? Otro bebé que fue abusado por su padre y entra a la cárcel ahora. Y esta niña, esta de arriba, que es de Cantabria, y esta, fueron a la escuela. La de arriba tuvo 18 años y se fue a un juzgado a denunciarlo. Por suerte tenía tantas secuelas físicas y psicológicas que se pudo probar que había sido abusada con penetración por varias vías durante años. Su madre testificó en contra de ella, defendió al padrastro. Pero esta chica fue a clase, iría al colegio, iría a la biblioteca, se apuntaría a manualidades o a algún deporte. ¿Y quién vio algo? Desde los 11 a los 18 años, ¿quién vio algo? Nadie. ¿Y por qué no lo vemos? Pues por ejemplo, por esto. ¿Cuántas formaciones como esta habéis tenido en vuestra vida? ¿Ninguna habéis dicho? Lo habéis dicho con mucha timidez, ¿eh? Si alguien tiene alguna más lo puede decir, ¿eh? Que puede estar equivocado. Pues la mayoría de nosotros que trabajamos en educación no nos forman. En ninguna de las facultades de educación en España hay ninguna asignatura troncal de protección o de violencia. En ninguna todavía. Hay alguna que tiene optativa, 3 optativas, pero ninguna troncal. Matemáticas hay matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3. No tengo nada contra las matemáticas, ¿eh? Y dice este autor, que es un libro también recomendable para Reyes Magos, que he visto que tenéis a cabalgata, no sé si traen libros aquí, los Reyes Magos. Dice, cuidado con menospreciar el efecto que tiene para una persona entender que tu padre o tu madre no te quieren o te tratan mal. Dice, simplemente que no te quieren. ¿Te afecta como persona o no cuando te das cuenta de esto? O que te cuidan peor que a otros. Te determina. Nuestro apego, si todo el mundo tenía apego seguro, tiene la suerte de que por la vida va mucho mejor. Es lo que decía Agatha Christie.
La mayoría de nosotros, yo mismo, no tenemos apegos seguros. Y para no tener apego seguro no hace falta siquiera que tengas violencia, ¿eh? Es simplemente una relación. Pues, por ejemplo, si tienes una madre depresiva es complicado tener una relación de apego. O si tienes unos padres que tienen mucha discusión y encima te instrumentalizan a ti entre ellos para atacar uno con otros. El apego viene de la seguridad y la protección, básicamente. Otro vídeo. Otra película recomendable esta. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with the extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. I only did it because I love you. Which kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I loved. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was because she saw past my condition. Este señor está encarcelado por matar a su mujer y a su hijo, no sé si eran 2 hijos, y la persona que le encontró, que le hizo sentir el amor, era la madre de la mujer que mató y la abuela de los nietos, que dijo, le voy a hacer entender lo que es el amor antes de que acabe su vida, para que lo conozca. No todas las personas que son abusadas se convierten en abusadores, es un mito eso, pero la probabilidad de haber estado en un contexto con violencia que repita violencia existe, obviamente. De hecho, también hay personas que sufren abuso y se convierten en personas muy protectoras, sobre todo sus hermanos también, porque saben lo que significa esto. Experiencias adversas y experiencias positivas. Si vives muchas situaciones sin un adulto que te proteja, tu cuerpo y tu cerebro se adaptan a la violencia que recibes. Si tienes la suerte de tener adultos que te protejan, no solamente te va mejor, sino que cuando te pasa algo negativo, estás protegido y amparado para hacerlo. Dar experiencias positivas, amor y apego, seguridad, y todo lo que vimos antes a un niño y a una niña le genera fortaleza mental y resiliencia. Es mentira que la violencia hace personas fuertes. Es mentira. La violencia daña a las personas y las rompe. Lo que hace fuerte a las personas es la seguridad, el bienestar y el buen trato. Y las consecuencias extremas que tienen son que, por ejemplo, cuando vives varias situaciones negativas, se multiplica hasta por 12 la probabilidad de suicidarte. Claro, estas personas que quieren acabar con el sufrimiento, lo quieren porque sufren mucho. Y obviamente su salud mental está en entredicho, sus relaciones, y una forma de evadirse de eso, ¿cuál es? Consumir sustancias para no enfrentarte a la realidad. Muy documentado todo esto, ¿eh? Afecta directamente al aprendizaje, genera inestabilidad, obviamente influye en el fracaso escolar y altera las funciones ejecutivas de cualquier cerebro, memoria, planificación y escuela. Es que Gonzalo, desde que se ha ido mi hermana, ya estoy mejor en la escuela, pero es que ha habido una temporada que he estado que, es que, joder, estaba allí. Digo, pues no podías pensar ni concentrarte por el dolor, claro que sí. Ahora entendemos por qué has estado jugando este año de una forma tan errática. Pues normal, si hubiésemos sabido, lo comprendimos antes. Claro que te afecta esto como persona. Porque la pérdida para tu hermana para ti es muy grande. No lo puedo creer. ¿Cuántas veces hay que decirte las cosas? Una y otra vez, pero parece tonto eso. Sos tonto, vos.
De verdad, me pregunto si sos tonto. No servís para nada. ¿Quién rompió esto? Te voy a matar. Son las 7 de 12. Anda para tu cuarto. No te quiero ver hasta mañana. No te asustes. Son vivos nada más. Pero acordate, no le tenés que decir a nadie. Mirad qué sensación deja en nosotros escuchar esas cosas. Imagínate cuando las recibes de verdad. Teniendo 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14 años. Pues claro que te determina. Esto de los secretos hay que trabajarlo mucho con la infancia. No se guarda ningún secreto que te hace daño. Nunca. De nadie. No se guarda nunca. Si te hace daño no es un secreto que hay que guardar. Los secretos tienen que ser sorpresas, no cosas que nos duelen. Y cuando se hace este control de los secretos, eso es mi especial. Esto solo lo hacemos tú y yo, nadie lo sabe, ni siquiera mamá. Lo tenemos nosotros. Se sienten en principio hasta importantes. Y cuando empiezan a defenderse de eso es, como se lo cuentes a mamá, ¿sabes qué va a pasar? Que mamá igual va a la cárcel, ¿eh? O voy a matar a mamá. ¿Y qué hace la niña o el niño? Se lo creen. Y cuando crece más de edad, ¿qué le decimos? Como lo cuentes, se va a enterar todo el mundo. Y todo el mundo va a saber la puta que eres o el homosexual que eres. ¿Y qué hacen los niños adolescentes? Porque luego decimos, joder, pero no me clava que este niño con 12 y 14 años no haya dicho nada. Pues claro que no dicen nada. ¿Cómo lo van a decir? Y cuanto más pequeños son, más nos creen. Por eso es más importante que tenga una persona que pueda ser una figura de referencia, que pueda cambiar toda su vida, como el ejemplo que os puse al principio de balonmano. Porque los niños y niñas pequeñas nos creen siempre. Y Harvard explica que lo mejor que te puede pasar para defenderte del estrés tóxico, entornos violentos, que incluso se pueden dar en el deporte, es contar una relación estable y de apoyo, que te dé confianza. Eso es lo mejor que le podemos dar a cualquier persona. Imaginar toda esta violencia que hemos contado de todos los tipos, que la estará viviendo algún niño o una niña aquí en vuestro pueblo. Pues claro que están viviéndola. Pues imaginar que todos tienen la suerte de que el ayuntamiento garantiza que la actividad donde se apunte cualquier niño o la niña va a ser un refugio. Y te vas a encontrar una persona que te va a apoyar, te va a escuchar y te va a generar confianza. Y que si tienes un problema lo puedes contar, que te van a escuchar. ¿Que puede cambiar la vida de los niños y las niñas esto o no? Y puede cambiar el desarrollo de las generaciones en el ayuntamiento, si lo garantizamos, que es lo que busca la ley. ¿De acuerdo? Y cuando tienes la suerte de tener experiencias positivas y no adversas, puedes empezar a crecer, a tener desarrollo. Pero para eso tienes que tener seguridad, vínculos protectores, disfrute, concentración, motivación interna, sensación de progreso y ausencia de amenaza. Ahora, todo sin pack. Si la lista de los Reyes Magos no le dejamos pedir más de 4 cosas. Pues sí hacen falta cosas para poder ser tu mejor versión. Y cuando eres tu mejor versión, empiezas a crecer hasta un nivel que si alguien te presiona mucho, ¿qué pasa? Porque el máximo nivel de cada persona depende de cada persona. Yo le puedo crear las condiciones para llegar hasta aquí, pero el último salto le tiene que dar él o ella. No le puedo obligar yo, porque le presiono de más, entonces ¿qué ocurre? Que empieza a recibir estrés, empieza a bajar y si sigo presionándole se puede llegar a quemar y le hago daño. Y si no le motivo lo suficiente o no le motivo lo que hago, se aburre. Y tenemos un mecanismo, tenemos 2 redes neuronales, una para hacer la actividad y otra para salir de la actividad. Y si te aburres, te dice el cerebro, vete de aquí, joder, este tío de Cantabria, qué coñazo, con que estabas ahí tomando una pulguita en el bar de enfrente. Y te empieza a tirar y te empieza a tener hasta hambre. Y dices, no tenía hambre, pero como me estoy aburriendo tengo hambre ya. Y por el otro lado, si lo que te cuento te presiona mucho, estás incómodo, el cerebro te dice, escapa o vete, porque esto te hace daño. Y yo como educador tengo que intentar estar en estas zonas para que quieran crecer. Y así igual crecen. Y cuando alguien además no se puede concentrar, responde a otras razones. No siempre violencia, pero puede que sí. El entrenador de balonmano. Un día en el parking se enfrentó a mi padre y todo cambió. Fue gracias a mi vecino. Llamó y denunció. Un desconocido.
Al salir del súper, levantó la voz y él dejó de pegarme. Cuando fui a hablar con el orientador, no imaginaba cuánto iba a cambiar mi vida. Una tarde, la señora Julia, la del segundo B, se enfrentó a él en plena escalera. Cuando Elena, la trabajadora social, llegó a casa, yo no la conocía. Ahora es mi familia. Una niña lo aguanta todo porque no sabe cuándo pedir ayuda. Mi tía pidió ayuda por mí y eso me salvó. Gracias. 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 La mayoría de niños y niñas no pueden pedir ayuda. Y si tienen la suerte de que la pide porque es un adulto, pues igual les ayudamos. La relación entre violencia y escuela es clara. Ahí está muy documentada. Y sí podemos asegurar que cuando alguien es violento en la escuela, muchas veces responde a que tiene violencia en su entorno. Y entonces usa los mecanismos que ha vivido o reproduce. Si es violencia sexual, un factor para detectar que tiene violencia sexual son comportamientos sexuales. Y cuanto más baja la edad, mayor probabilidad que tenga un abuso sexual. Vocabularios, conductas o reproducción o juegos de lo que le hacen a él, a ella o a él. Y la ley lo que nos busca básicamente es saber cómo tratamos a la infancia. De esto va la charla. ¿Quién quiere seguir y quién se quiere ir? Aprovechar que me quedo sin voz ya. De esto va la charla, de conocer lo que nos obliga la LOPIBI. Artículo 5, por trabajar en el ámbito de deporte y ocio, que trabajéis todas en el ámbito de deporte y ocio. Si hubiese alguien de escuela formal, sería el artículo 30 y 35. Y desde esta fecha tenemos algunas obligaciones. He descubierto el otro día, que no lo sabía, que en el 96 la ley del deporte madrileña ya obligaba a la protección en el deporte, solo en el deporte, no en el ocio. Y lo que quiero hoy, sobre todo, quiero tres cosas. Cuatro cosas. Una, que gane a Paco y me aguante la voz. La segunda, que tengamos claro que la infancia recibe violencia y que es nuestra responsabilidad notificarla y no generar más. ¿De acuerdo? La tercera, que surjan dudas y preguntas y que pueda responderlas. Y la cuarta, necesito 4 seguidores más en Instagram. Porque si llego a 1000, puedo hacer entrevistas en directo. Ya estoy al borde, solo 4. Voy a ver si me lo gano en lo que queda de charla. Esta señora conocía la ley. Bueno, no sé si conocía la ley, pero sí que fue a jugar un partido en Gandía, estaba jugando a su hijo y escuchó como otro padre le decía a su hijo contra su hijo: ¡mátalo, mátalo, mátalo ya! Y dijo: esto no es normal. Y cogió, puso una denuncia y como se graban todos los partidos en casi todos los lados ahora, estaba grabado la agresión, fue a un juzgado y el señor tuvo que acatar la sentencia judicial. Creo que son 8, 9 o 11 meses de no poder entrar al terreno de juego y además también una multa. Pues muy bien. Igual en Álava, 11.000 euros por agredir a un árbitro y a un entrenador y 5.000 por tirar del brazo a un niño, porque si yo le cojo de un brazo y le zarandeo, qué solícito estás, me das el brazo a tirarte ya, es una agresión. Si le tiro del brazo, es una agresión, cuanto más menor es, más agresión. Pues a pagar la multa, 5.000 euros. Pues muy bien. Y alguien me decía: ¡jo, pero no se arregla todo con dinero! Y digo: bueno, el dinero es parte de la sanción, de la multa. También hay una falta, un expediente, ese tipo de cosas. Pues es lo que tenemos que hacer, aplicar el régimen sancionador que tenemos en la ley. ¿Por qué permitimos cosas en el campo o en el deporte que no permitimos en la calle? Yo ahora cuando subía por aquí, he pasado por la policía, han salido ahí 2 que me conocían de ayer y han empezado: ¡venga, chaval, que llegas tarde, mueve el culo! Se miraba así como medio raro y me ha dicho: que sí, que vienes de Cantabria aquí a darlo todo, joder. Que te queremos a tope, no medio gas. ¿Para eso te hemos fichado? ¡Dalo todo, joder! He venido a la charla aquí medio puntual. Si me pasas por la calle, ¿qué haría yo? Si me veis por la calle haciendo eso, ¿qué haríais? Y si veis a un entrenador o entrenadora de vuestro hijo haciendo eso, ¿qué hacéis? ¿Ese gesto qué significa? ¿Que tampoco lo permites en el campo? Muy bien. El otro día me llaman y me dicen: Gonzalo, que han perdido el partido, están en el vestuario, les tiene cerrados en el vestuario y se oyen gritos y está pegando golpes. ¿Qué hacemos? Digo: pues o llamar a la policía o entras y sacas a tu hijo de allí. ¿Por qué permite que esté tu hijo en un lugar donde un tío violento gritando y pegando golpes? Pues eso. Además de como lo permitimos, tenemos que saber que no es normal, que es dañino y que hay una ley que nos ampara para cambiar eso. Este señor es de aquí, de Tenerife, no sé si lo viste en la noticia. Agarró del cuello a un juvenil hasta que le separaron, a un menor de edad, hace 28 de octubre.
Y cuando me han dicho, pregunté sobre él, me dicen, pues es que es toda la vida así. Pues ojalá tenga que sentarse en un juzgado y hacer frente a las sanciones, que la mínima es 150 euros y la máxima 650.000 euros. Porque agredir o amenazar o poner la vida en peligro de un menor es grave. Pues ya es el momento de hacer esto. Y ahora podemos hacerlo. La ley tipifica lo que es violencia y lo que es buen trato. Y es un texto legal, está tipificado, no hay ningún problema. Y además, si no sabes tú interpretarlo, vendrá un juez o un abogado que te lo va a interpretar por ti, no hay ningún problema. Y a partir de ahí podemos empezar a generar este debate para que no sea normal lo que pasa en los campos de juego. Ahí tenéis el diagrama de un sistema nervioso central. ¡Cuidado! ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué ha pasado? Te he elegido a ti porque sé que tienes el corazón sano. He mirado para acá y he dicho, no, aquí no, aquí no. A ver si acabamos en urgencias. He mirado por aquí. ¿Qué ha pasado ahí? Que cualquier sistema nervioso central reacciona y cuando reacciona, la reacción es inconsciente, no puedes controlarla, puedes estar entrenado y mediarla. Pero la mayoría de personas cuando estamos aquí es cuando aprendemos y aquí necesitamos seguridad. Cuando no hay seguridad, el cuerpo solo se prepara para responder, atacar o defender. A veces pensamos que llevar a la gente a tensión donde se defiende es la forma que saquen el talento. Bueno, si lo tienen. Si no lo tienen, no lo sacan. Les hace daño. Y además, en esa zona, ¿tú crees que piensas y tomas buenas decisiones? Nunca, solo respondes. Solo respondes, ¿de acuerdo? Y si yo le agredo a él 4 o 5 veces, poniéndole aquí, cada vez que viene a la charla, le digo, tú adelante, tú adelante. A la quinta vez que llega a la sala y se pone adelante ya, ¿hay agresión ahí ya? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ello para agredirle? No, adelante no, aquí arriba. Y cada vez le agredo más, ¿hasta cuándo? Hasta que rompe, no aguanta más. Pero ahí no se mejora, solo se responde. Y arriba se activa el sistema nervioso parasimpático y es la zona de shock. ¿Sabéis lo que quiere un cuerpo en la zona de shock, no? ¿Qué habéis dicho? No se reacciona porque hay una inhibición del tono muscular, se relaja el flujo sanguíneo y la mente se disocia. No quiero sentir ni ser consciente de cómo me están violentando sexualmente. Y la mente se va. No quiero sentir más los golpes que me están dando. Y la mente se va. Y cuanto más te disocias más veces porque te dé más violencia, más daño te hace. En un libro que os pondré luego, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, se habla del trauma y explica cómo las personas que sufren esta violencia continuada no se reconocen a sí mismas en el espejo de lo dañada que tiene la autoestima. Y una persona violentada, sabéis que aprende lo primero de todo, ¿no? ¿Qué aprende ella si yo que soy una persona que le pega todos los días y le digo que es por su bien además? ¿Qué aprende ella? Lo que me pasa es lo que me merezco. Yo soy así. Y de hecho sienten vergüenza también muchas veces. En esa zona de shock, ¿sabes cómo se llama la zona de shock en la calle? Se cagó y se meó de miedo. Claro que pasa eso, porque también los esfínteres se relajan. ¿Y para qué se relajan un esfínter? Entre otras cosas. Pues hombre, no quieren desgarros. Solo quiere sobrevivir. Por eso el flujo sanguíneo también se relaja. ¿Se puede llevar a alguien por presión en el deporte, en la educación, a zona de shock? Yo lo llevé una vez a una jugadora, ahora no sé cómo ocurrió. En aquella época no la presioné más cuando lo vi, pero no sabía por qué había ocurrido. Me está llamando ya para quejarse. Pues resulta que yo llegué a entrenar a Estados Unidos y cuando entrenaba, la mejor del equipo, Poli, dejó de tener puesto en el equipo porque entrenaba Gonzalo Selió y cambió la forma de trabajar y ya no era titular. Y ya estaba jugando la beca para la universidad. ¿Eso es tensión o no es tensión eso? Pues claro, en función de los méritos y tal, te ofrecen una cosa, dejó de jugar. Y en el partido que nos jugábamos ya estábamos clasificados para ver en qué orden jugábamos la final del Estado, la mandé salir en el momento más complicado del partido. Y cuando estaba al lado mío, empecé a temblar de shock. Y podía decir que era temblar de nervios o de emoción. Hoy puedo decir que estaba temblando de la presión que estaba sufriendo. Claro que puede pasar esto. Cuando la presión es máxima, nunca sabes dónde puedes llevarlo. No tiene ningún sentido llevar a gente a presión máxima. Y el otro día, con un chico en el club, me dice,
es que mi padre me llevo bien con él, es bajísimo, y me apoya en todo, lo vive conmigo, él como que yo también soy futbolista, me apoya en todo, estamos viviendo mano a mano, pero bien, ¿eh? No. Bueno, ya tienen miedo que me dicen por si actúo, y dice, no, bien. Y dice, pero es que lo vive demasiado. Y digo, qué bien, demasiado. Digo, coge ese vaso de agua, llénamele demasiado. Y dice, no, demasiado no, que se cae. Digo, demasiado no es bueno. Y demasiado mucho tiempo no es nada bueno. Ni para los deberes, ni para las notas, ni para el violín, ni para comportarte bien. Y le digo, no, déjame ir al ras. El vaso y muévele. Y dice, es que no se puede mover casi al ras. Y por lo mismo, tampoco es bueno. No tenemos que llegar a esos niveles. Y si llega, ¿quién tiene que estar ahí? El que tiene sed, no el que está afuera. ¿Se entiende el ejemplo? Ayer le conté y no se había funcionado, ¿se entiende? Pues le apunto check. ¿Y por qué no vemos la violencia? Más o menos en torno al 80% de docentes dicen, digo más o menos porque no me acuerdo los porcentajes, pero es por ahí, de docentes, cuando les preguntan si a lo largo de su carrera en la escuela han visto violencia en la infancia, ¿sabéis qué dicen? El 80 dice que sí. Y les preguntan, ¿y qué hiciste? Pues solamente 23, creo que es, o 24 actúa. No están formados, no piensan que es importante, con lo cual no actúan, y también a veces, porque cuando han actuado o intentado actuar, es complicado o no se ha resuelto como ellos querían, y entonces ya no actúan. Se llama que es una ventana cerrada la protección. Pero también tiene que ver estas frases que están en la pantalla. Toso aquí, porque como él está contagiado, si os toca es culpa de él. Estas frases que de alguna forma legitiman la violencia, ¿no? Falta la mítica, me duele más a mí que a ti. Pues de alguna forma, hemos tenido, bueno, de alguna forma no, de varias, hemos tenido una cultura donde ha legitimado la violencia hacia la infancia, y además en ambientes educativos. Y esto es un error. ¿Y sabéis una cosa? Tengo una mala noticia. Habéis sido educados y educadas así, la mayoría. Bueno, ahora sabemos que hay que cambiarlo esto. Y sabemos que es dañino. Como Grelemo. ¿A Grelemo le conocéis? ¿Quién le conoce a Grelemo? Una persona, dos, también tres. Bueno, por la media de vosotros ha subido ya a 43, 48 más o menos, o 36. Grelemo fue campeón del Tour de Francia 3 veces, primer americano que lo ganó. Además ganó una vez, tuvo un accidente de caza y se recuperó y volvió a ganarlo 2 veces, todo un campeón. La primera vez que está en los Campos Elíseos y levanta los brazos, dice, oh mierda, ahora mi abusador me va a conocer y le va a contar a todo el mundo lo que me hizo de pequeño. Así lo relata en su documental. Y ese día se lo contó su mujer por primera vez en su vida. Un amigo del padre le abusó sexualmente desde que tenía 11 años a 13 años, en la casa del padre, en su casa familiar, y nunca se lo contó a nadie. Y cuando se hace famoso, lo que piensa es, ahora me lo van a contar, y sentía vergüenza del abuso recibido. Esta agresión le llevó a Grelemo al ciclismo, porque como su padre hacía ciclismo, y él no se atrevía a contárselo, sí que buscaba seguridad cerca del padre. Y como el padre andaba en bicicleta, ¿qué hizo Lemon? No bajarse la bicicleta. Ojalá para todos los niños y niñas el deporte, la pintura, la actividad física, la ludoteca, lo que queramos, sea un refugio. Y que estén viviendo cosas allí y digan, aquí voy a estar bien. Y aquí puedo crecer. Y aquí me puedo defender. Lo mismo le pasó a María Dinkel. María Dinkel es alemana, hacía judo y además en el club su madre estaba envuelta en la dirección, algo de eso. De hecho, su hermano ahora es delegado de protección en este club. Y María Dinkel, cuando salían a entrenar con sus compañeras, se ataban la una a la otra todo lo fuerte que podían el cinturón del judo, del kimono, para evitar las explicaciones del profesor que las daba por debajo del kimono. Y cuando contaron o cuando descubrieron la violencia que había, le preguntó la madre a María, pero María, ¿por qué no lo contabas? María, joder, estamos aquí en el club, ¿por qué no lo contabas? Y María contestó, ¿por qué no lo veíais vosotras? Si estabais viendo cómo nos trataba, cómo nos gritaba, cómo nos presionaba, cómo nos humillaba, ¿y sabéis qué hacíais? Nada. Y como este señor era impune, que era el profesor de gimnasia y el profesor de judo, nadie hizo nada. Y cuando el niño ve que no puede hacer nada, se calla. Y cuando se calla, asume. Y si encima en el deporte le decimos que cuando van mal las cosas, ¿qué hacer cuando van mal las cosas en el deporte? ¿Hay que quejarse? ¿Hay que pedir ayuda? No, ¿qué hay que hacer en el deporte?
Aguantar, no quejarse, sufrir hasta el máximo, pues eso hacen. Y la madre luego decía, pero ¿cómo no contáis nada? Ahora ese club es ejemplo de protección a la infancia en Alemania y tiene 2 delegados de protección en todo el club, uno es su hermano. Este creo que es en Jaén, no lo ponen aquí, pero creo que sí. Directivo de la Federación Española de Karate, abuso al menos de 4 menores. 29 de agosto. Y en Oviedo, otro que llevaba a sus alumnas a la playa, pues porque era normal. El entrenador ayudo se acoge, se las lleva a la playa a las chavalas. ¿En qué momento se apuntaba alguien para ayudar con él a la playa? Pues en el trayecto, en el coche, en la vuelta, abusaba de ellas. El dueño del club, cuando se enteró, cerró el club. Dice, esto no me puede pasar en la vida, porque dijo, yo confiaba en él. Pues claro, yo cuando llegué con Paco le dije, da una vuelta por el pueblo. Íbamos en la furgoneta del ayuntamiento y iba yo mirando pedófilos por el pueblo. Digo, vamos a identificar a alguno. No es tan fácil verlos. No es tan fácil verlos. Deportivo La Coruña y Canario, último detenido, analista de Deportivo La Coruña por abuso sexual en Gran Canaria a una red de niñas de centros de menores. Que las niñas de los centros de menores, de la red de asistencia, también son niñas muy vulnerables. Y como son vulnerables, ¿qué hace la gente? Ir a buscarlas. Y abusan de ellas. Atlético de Madrid, uno ya murió, cura, directivo del Atlético de Madrid, reconoció el abuso a un niño. Más de 6 denuncias en contra de él. En el Barcelona, no lo he puesto aquí, tiene a otro, Albert Benegáez, con 60 acusaciones. Pedro Cortés, directivo de la Federación Española y presidente del Valencia, año y medio por abuso menor a un canterano que llevaba en el coche a entrenar. Este señor, no me acuerdo el nombre, Eric Hollands, francés, Atlético de Madrid, Real Sociedad, descubridor de Griezmann, detenido por abuso sexual a 6 niños en Francia. Está en la cárcel actualmente, ha entrado hace 2 meses. Osasuna, este señor prendía pruebas en Osasuna, cogía al niño, es buenísimo tu hijo, le quiero conmigo. Yo sabes que estoy en Osasuna, le voy a entrenar, ¿vale? Pues te le llevo un fin de semana allí, lo pago todo yo. ¿Y qué hacíamos con este señor? Le entregábamos al niño. Y luego el niño, como le cuenta a su madre, cuando iban en el coche le tocaba la rodilla. O cuando estaban en el hotel, por la noche, cuando estaba dormido, de repente durmieron juntos. Pues no lo contaban. 50 años de cárcel, 15 denuncias. Y el último, he puesto una internacional en el PSG para que veáis qué pasa. En la pantalla tenéis todos los deportes donde ha habido en los últimos 25 años casos de abuso sexual. Y estoy hablando solo de abuso sexual ahora otra vez. En casi todos los deportes hay casos. ¿El mayoritario cuál es? ¿Y por qué será eso? 785.000 fichas, 80.000 de niñas y el resto de adultos. La Federación Española trabaja con infancia. Otra cosa es que lo quiera asumir, pero trabajan con infancia. Y como en el fútbol no había niñas, las víctimas mayoritarias ¿cuáles son? Niños. Porque un porcentaje de la gente que abusa a menores no es ni siquiera pedófilo. No, a mí no me gustan los niños ni las niñas, pero les tengo aquí delante, tengo poder, son vulnerables, pues satisfago con ellos. Encima de eso, justifican que son ellos. Y lo que no puede pasar, ¿y esto en Granadilla estará pasando? Pues seguro. Que en la Grumbe está pasado o ha pasado. Claro, no vamos a pensar que pasa todo en Adeje, voy mañana allí. Que en Adeje sí que tengo 4 comunicaciones. Aquí no tengo todavía ninguna. Y lo claro que pasa. Lo que no puede ocurrir es que este, que os decía antes del Barça, coordinador de la Masía, este también en fútbol, entró en la cárcel a los 60 años, este es en gimnasia rítmica, este es el de Osasuna. No puede ocurrir que tengamos años a personas que están en contacto con los menores, ¿sabéis para qué, no? Para abusarles. Eso no puede pasar. Y que luego digamos, es que ya se dijo o no, vimos, porque esto pasa. Hay que tener un marco de protección con un protocolo como el que vais a tener para enfrentarnos a esto. Y sí, niños y niñas reciben violencia. Cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de un 20%. 1, 2, 3, 4, 5. De cada 5 niños y niñas que conocéis en este pueblo, 1 está en riesgo, ha sufrido o va a sufrir una violencia sexual. Si hablamos de niñas, es 1 de cada 4. Y si hablamos de niños solo, 1 de cada 7. La violencia sexual a la infancia es la violencia en general, incluida la sexual, es un problema de salud pública. Y aquí también. Que tenemos que atajar y cambiar de una vez ya.
Sabemos quién es el abusador. Básicamente es un varón conocido por la víctima. En un 94% de los casos es un varón. En un 76% son mayores de edad. Que no todos por ser joven. Porque no, es un chico joven, ¿qué va a pasar? Pues claro que ha pasado también. El 10% reinciden, el 80% casi es conocido por la víctima y el 50% es familiar de la víctima. La víctima mayoritariamente es una niña, como os hemos dicho antes, de en torno a 12,5 años, con riesgo de sufrir discapacidad, que vive con el progenitor en el 40% de los casos y el 36% de los casos que pertenece a una familia monoparental. Pues hacemos una radiografía y decimos, ¿quién tenemos en esta situación? 13 niñas, pues ojo con ellas. Tengo un equipo de aquí, pues ojo con él. Y además en el deporte, el rendimiento deportivo es un factor de riesgo. ¿Tenemos algún equipo en Granadilla que tiene rendimiento deportivo muy alto? Pues un factor de riesgo. ¿Por qué? Por la presión, por la violencia, expectativas, por la violencia psicológica o física. ¿Y la sexual por qué? ¿Pero por qué? Y le dejo ir a un viaje, un masaje, un entrenamiento especial, y si el niño se queja, ¿qué le digo yo en casa? Aprovecha la oportunidad, aguanta. Un riesgo, pero hay otro riesgo más claro todavía. Es más, el mejor o la mejor de esta clase me la llevo 2 días con todo pagado a Deje conmigo. A Deje, allí, con todos los guiris abajo. Factores de riesgo. Factores de riesgo. Pero la mayoría de personas no los conocíamos o no los notificábamos. Entonces, ¿qué estaríais dispuestas para hacer para llegar a la selección o para ser las elegidas? Aguantar todo. Y si aguantar y todo depende de este, hay riesgo. Sabemos los efectos de la violencia y el factor es problemas psicológicos y cambios bruscos de conductas y de ánimo. El otro día me han reportado una niña, tiene altibajo, no sé qué. Digo, vamos a estar atentos. ¿Por qué? Digo, porque es el indicador básico de sufrir una violencia sexual. Que tenga conductas de ánimo y de humor continuos. ¿Quiere decir eso que todos los que tengan esto tienen violencia sexual? No, es un factor, estoy atento. Tenéis una herramienta en el protocolo para mirar estas cosas. Si salen 6 factores, pues hombre, igual hay que decir algo a asuntos sociales. Si solo sale uno, pues igual no. La persona que más agrede es el padre o el padrastro. La violencia donde más se recibe es en casa. Y lo que más se suele hacer es tocamientos. El típico sobón. Después vienen penetraciones, en el 20% de los casos, masturbación y besos. Es curioso o anecdótico que la masturbación cambia en función del género. A las niñas se les masturba y a los niños les obliga a masturbar al abusador. Hasta eso sabemos que se genera. Y pensamos a veces que los tocamientos, si tampoco hizo tanto, la tocó. Y me dijo el otro día una víctima, que tu abuelo te toque las tetas, aunque sea una vez, te marca. Te cambia la vida. Y la relación de la familia alrededor de eso también te afecta. Claro, no solamente es dañino lo que pensamos más grave, que por supuesto. Y también me dijeron que había mucha afición aquí taurina, ¿no?, en este pueblo. Pues para que veáis que incluso en las escuelas de toros también ha habido abuso sexual. Y diría incluso que, viendo cómo son, que hay poca formación pedagógica y sensibilidad, pues es un lugar de muchos riesgos. En Murcia hubo un abusador en la escuela taurina, que por eso cerró la escuela taurina, y incluso el juez procesó a una de las madres de las niñas porque la madre participó en uno de los abusos. Luego salió mucha gente hablando.
Cuando alguien dice, pero es que, jo, esto está muy bien, pero un poco de violencia para que espabilen. Digo, un poco no, hombre, dale toda ya. Es excelente. Mirad lo que provoca en nosotros ver un vídeo así. Imagínate cuando lo recibes. De alguien que la mayoría de las veces no te puedes defender. Porque encima te supera en poder, envergadura y intensidad. Otra vez, poniéndote atrás. Te lo he dicho 7 veces. Mira desde abajo. ¿Te afecta o no te afecta? Pues por eso somos violentos con ellos. Este es el libro que os decía antes, otra petición para Reyes, sí que sería espectacular que lo leyáis si queréis, en el que dice esto: somos la primera generación que ha detectado el trauma, sabemos cómo el trauma afecta a las personas y cómo los determina, con lo cual podemos protegernos y sanar el trauma, pero además evitar relaciones traumáticas que dañan a las personas. Y según este señor, él dice, esto puede cambiar cómo somos las sociedades. Y yo después de leerle me cambió mucho la mirada y cuando me encuentro al más desregulado por ahí, digo, jo, este pobre qué infancia habrá tenido. Ella la miro de otra forma y me enfado menos encima. Con lo cual puedo mediar mejor cómo interacciono con él. Tenéis infancia, tenéis circunstancia y tenéis una ley. Y además ahora tenéis un protocolo, una formación y unas herramientas para enfrentaros a esto, para cumplir la ley y sobre todo para intentar que el yo de cada niño no esté mediado por la relación traumática que pueda tener en alguna de sus esferas. Que la mayor de los lugares de riesgo, ha quedado claro cuál es el entorno, ¿no? ¿Cuál es? La casa, la familia. Y además es el lugar donde más es complicado detectar las cosas, porque es una violencia íntima, silenciada muchas veces y a veces legitimada. Las familias también tienen obligaciones con el OPIBI, están obligados a tener parentalidad positiva, hay que formarles, explicarles lo que es. Las escuelas también tienen un coordinador de bienestar y más responsabilidades que las entidades, y vosotros estáis ligados por el artículo 47 y 48. El 47 os dice que por trabajar con menores tenéis que tener la obligación de protegerles, estar formados y formadas y contar con un protocolo. No tenéis por qué crear un protocolo, el Ayuntamiento ha creado un protocolo, con lo cual ya tenéis uno de referencia. Sí estáis obligados a monitorizarlo de forma anual, es decir, cómo os sigo el protocolo. Y luego tiene que haber una persona delegada de protección en vuestra entidad y para la que garantice básicamente 3 cosas. Que se vea que hay un protocolo, que garantice también que cualquier menor puede pedir y participar ayuda cuando le pasan cosas y que las familias también pueden pedir y participar en la organización de las entidades. ¿De acuerdo? Y también marca expresamente la ley, tenéis la obligación legal de incidir en la violencia verbal, porque es la precursora de discriminaciones y del resto de violencias. Y estamos obligados a actuar para prevenirlo y comunicarlo en caso de que ocurra. El otro día ha pasado Gonzalo, ¿qué partido? Al central, le he visto discutiendo porque le decían con la grada, contestó el chaval diciendo, dejadme en paz, le han insultado. Digo, vale, ¿tú vas de testigo? Sí, pues venga. Mira a ver si se ve en la cámara, si se escucha. Policía Nacional y denuncia. 4 llevamos este año. La gente cuando viene a nuestro campo ya dicen, aquí no se puede decir nada. Pues ya está. ¿Qué lleva eso? Un poco de trabajo. Ir a la policía a poner las denuncias. Y se empieza a correr el rumor y la gente, si es por eso, pues ya está. Esto que cuento, yo no le puedo dar fidelidad al 100% ahora, pero me lo contó un padre de nuestro equipo U11, que dice que han ido el otro día a jugar un partido y le digo, lo voy a contar como me lo cuentas, si es mentira, es tu responsabilidad, ¿eh? Y me dice, pues estábamos jugando y me dice un padre del equipo, ¿se pueden aplaudir los goles? Y digo, sí. Y dice, creo que sí, los goles se pueden aplaudir. Pues bien, hay que pensar las cosas, van a aplaudir los goles. Digo, se puede aplaudir el gol nuestro y el rival, no pasa nada si es un golazo, puedes aplaudirle también. Y que todo lo que sea celebrar y positivo, mientras no se ponga protagonismo en la grada, con bombos, con bubucelas y con cohetes, ni con banderas, para animar a un niño, pues va bien. Y me dice, ¿sabes qué pasó? Que de repente escuchamos a los de arriba, del otro equipo, que dicen, mira los del Racing, no se mueven. Y dijo otro, es que les forman. Y digo, ¿es verdad esto? Y dice, al 100%, como te lo cuento. Digo, vale, pues yo lo voy a contar así. Digo, me parece bien, tenemos la suerte de que somos un club que tiene ecosocial, pues ojalá que contagiemos. Y dice, ¿sabes qué pasó en el partido? Que ellos empezaron como muy medio agresivos y como estábamos tan tranquilos nosotros, todo el mundo se tranquilizó. Digo, pues claro, las emociones se contagian. Lo que no puede ser es que dice Gonzalo Colcha, mi coordinador, mi director, dice, cuando llego a los campos, estoy cansado de llegar y sentirme incómodo por llegar. Hay que cambiar esto.
No puede ser un lugar donde saque lo peor de ti. Y de esta forma, el ayuntamiento podrá garantizar que tiene X lugares, entornos seguros para la infancia, donde cualquier niño o niña que le pase algo pueda pedir ayuda, que sabe que hay una respuesta. Eso no quiere decir que arreglemos los problemas, ¿eh? Eso ya es otra entidad que lo arregla. Y que además no se va a permitir ningún tipo de violencia ahí. Ese es el objetivo de la ley. ¿Sería bueno tener esto en toda España? ¿Cómo sería esto? Pues ese es el objetivo. Para eso tenemos herramientas y medios. Y si generamos eso, incrementaremos la posibilidad de ser felices y a la gente feliz le va mejor en la vida. Siempre pongo un ejemplo que esta investigadora dice, incluso tiene mejores relaciones y mejores matrimonios. Y una señora se quejó mucho y me dijo, que me he separado y soy muy feliz. Digo, es verdad. Digo, eso no quiere decir que también pase esto. Pero incluso se ha medido que la gente que tiene más felicidad tiene mejores salarios, mejor salud, porque la forma de enfrentarlo es con mucha más seguridad, fortaleza mental y resiliencia. Y entonces tiene más oportunidades, básicamente por eso. Y la gente que sufre violencia no está ahí. Y así les llevaríamos a la zona flow. La zona flow es aquel nivel que una persona que le gusta mucho algo y le supone un reto y piensa que lo hace bien, crece más. Es decir, si te gusta mucho la zona flow, te quedas de dar charlas, te quedas sin voz, llegas tarde, Paco te lo pone difícil convocando a la gente otra hora y tú sabes que es un reto, pues creces más y disfrutas. Pero llegar a esa zona flow no depende de lo que hace el educador. Lo que hace el educador llega aquí, a lo anterior. El resto ajustado y querer dar tu 100% depende de la persona, que es la máxima pedagogía que podemos tener con ellos y con ellas. ¿De acuerdo? De esta forma, los entrenadores, los monitores y monitoras podremos ser un referente, podremos tener un protocolo de actuación, un marco, y podremos empezar a documentar, como decía el compañero, los riesgos que se saben que pasa y luego las situaciones posibles de violencia. Estoy a punto de acabar. ¿Qué tal vamos? ¿Seguro? Si no, repito otra vez el principio, ¿eh? No tengo ningún problema. Que me lo sé de memoria casi ya. La mayoría de cosas que he dicho están dentro del marco legal. ¿Cómo hay que responder en caso de violencia? Oye, ¿se le pone en riesgo la integridad o la salud del niño o de la niña? Pues sí, policía o hospital. Y ya van a saber cómo tienen que trabajar cuando vean síntomas de posible maltrato o de violencia. Y entonces, ¿qué se lo cuento a la familia? Yo en mi caso, y esto es algo personal, como la ley no pone cuándo tengo que ir a la familia, no me faculta cuándo hacerlo, no voy nunca a la familia. Hablo con las autoridades y les digo, ¿y la familia qué? ¿Les llamas tú o yo? Y cuando me lo dicen, llamo yo o ellos, para evitar que influya en la protección al menor. Que las dudas que tengo no creo que sea un problema de violencia, sino de vulneración o de negligencia. Pues ahí estoy atento a lo que pasa y si veo que hay algo patente, pues lo reporto a asuntos sociales. Por ejemplo, ese niño que llegó a la familia y dijo, ¿no hay clase? ¿La habéis suspendido? Pues nos piramos, ahí le dejamos, que él estaba apuntado. Y se piraron. Y el conserje dijo, oye, no hay clase, tengo aquí al niño. Y le dijo el delegado de protección, llama a la Policía Nacional ya y que ya busquen a la familia, se hagan cargo. Y el pobre niño, pues eso es un problema para el niño, porque que se le haya abandonado a su padre es peor que la policía tenga que hacerse cargo de él. ¿Se entiende un poco la forma de actuación? Artículo 15, por ser adulto en España tienes que asumir responsabilidades. Por ejemplo, tienes carnet de conducir. Y tú cuando vas con el coche por aquí, por Adeje, despacio, no como yo, por Adeje, no por Granadilla, y ves un accidente, ves a un godo como yo que se ha estrellado en una esquina porque venía rápido en una charla, ¿qué tienes que hacer? Eso es lo primero, muy bien. Socorrer. Bueno, lo que te dice es, hay que repasar un poco el código, ¿eh? Te está grabando, se te van a quitar el carnet. Pues lo que tienes que hacer es intentar notificar que hay un accidente para que vengan a ayudar. Si puedes ayudar, pero además te dice el código no pongas en riesgo con tu parada a otros accidentes. O sea que tienes que decir que ha pasado algo allí. Ahora, si fueses médica o enfermera, ¿qué tienes que hacer? Estás obligado a socorrer ya, ¿no? Artículo 16. Vosotras habéis decidido con el artículo 16 socorrer a la infancia, deber cualificado de notificación. En cambio, los adultos solo tenemos un deber de comunicación de la ciudadanía. Y esto implica ser adulto, hacerte cargo de que la infancia esté mejor. Y así el resto de artículos se van explicando para que los cumplamos. ¿De acuerdo? Esto me lo voy a saltar
Porque ya, bueno, lo saltamos. He explicado todas y ¿estáis de acuerdo? 1 de cada 5 menores aquí en Tenerife, en la isla, está en riesgo de abuso sexual. Queda clarísimo esto, ¿no? Cuanto más reduzco la muestra, mayor probabilidad de que no sea verdad esto. Esto se entiende, ¿no? Pues que en mi casa somos 3, ¿hay uno en riesgo? Pues hombre, en tu casa seguramente que no, porque la muestra es muy pequeña. Que el otro día un señor se enfadaba con esto y dijo, es que esto es estadística, ¿de acuerdo? ¿Quien violenta a un niño o una niña es alguien cercano? Perfecto. ¿Los niños y niñas son quienes más violencia reciben? ¿Y el deporte es un factor de riesgo? El deporte, sobre todo porque tiene contacto físico, vestuarios y viajes, y expectativas, pero las actividades culturales también lo son. Directores de música y personas cercanas. El mayor riesgo es un adulto con poder y con acceso directo, con intimidad a los menores. Que no te pueden seguir en Instagram. Y si has mandado mensajes por Instagram, yo igual lo tengo que poner en conocimiento. Porque vienen a entrenar contigo y nada tienes que decirle importante por redes sociales. Y no tienes que llevarle tú en coche, y menos sin avisar. Si te ha pedido que vayas a buscarla a él solo, nos avises a nosotros antes de ir lo primero y te autorizamos nosotros. No quiero que se acostumbren a que vayan contigo solos en el coche. ¿Se entiende el riesgo del coche? Es muy fácil. Yo le llevo en el coche, le pongo el cinturón y digo, es que no has ajustado bien. Y con la disculpa del cinturón he podido tocar desde el hombro hasta la cadera. ¿Sí o no? Pues ya está. Pues ¿para qué va a asumir riesgos? ¿Porque habrá gente pedófila? Esta nacionalidad, no sé si viene aquí también bueno, sí lo sé, se ha detenido hace poco a un sueco que venía aquí con pornografía infantil de extrema dureza, no sé si lo habéis visto. Además que hace 2 semanas o algo así. Pues claro que incluso vienen de vacaciones los pedófilos. ¿Un pedófilo qué es? ¿Es un delito ser pedófilo? No. La pedofilia no es un delito, es una inclinación, un trastorno. Entonces ya es pederasta y es un delito. Si tienes fotos o vídeos es un delito, que está protegido, antes no lo estaba, no era un delito, ahora sí lo es. Entonces es pederasta, y la pederastía sí que es un delito. Pero la pedofilia no es un delito. Pederasta no sabemos cuántos hay, porque lo sabemos cuando han delinquido ya. Sí sabemos, se estiman cuántos hay. Pero los pedófilos han medido, investigaciones científicas, han medido cuánta inclinación tenemos cada 100 adultos a la pedofilia. ¿Cuánto diríais que es? Puf viene después de pi, ¿no? Pi es 3,14, pues puf será 5,6. ¿Qué es? ¿Qué porcentaje diríais? 14%, 15%. ¿Quién da más o menos? Ahora, como te he puesto primero de la clase, todo el mundo, pues si lo dice primero de la clase, está medido científicamente, sí. Se estima que hay entre 1,2 y 1,8 por cada 100 adultos. Pues calcular aquí cuántos hay. Eso no quiere decir que todos los pedófilos sean pederastas, ¿eh? Hay gente que convive con esto y lo controla y sabe que es malo o negativo y nunca lo ejerce. Otros sí lo ejercen. Cuanto menos leyes hay y control, pues más fácil será ejercerlo, seguramente. Y hay personas que son pederastas y no ejercen la pedofilia. No son pedófilos. Pero como tienen ahí una persona, dices, a mí no me gustan los niños, pero como puedo hacerlo y nadie me dice nada. Y hay gente que comercia, crea o difunde pornografía infantil y no son pedófilos y se convierten también en pederastas. ¿Se entiende esto o no? Ahora, aquel que quiera estar con menores, por el fin que sea, ¿dónde va a estar? Pues con los menores. Pues claro que estamos cerca de personas que tienen estas inclinaciones. Como mínimo a mirar. Bueno, legal. Otra cosa no es que no esté seguido, que no esté perseguido. O que haya menos leyes para protegerlo. Pero esto pasa, claro que sí. De hecho, no sé la cifra, no lo voy a decir para no cometer ningún error, pero se publicó el otro día un registro que tiene Holanda de adultos que van a consumir favores sexuales de menores fuera de Holanda. Y van porque pueden hacerlo allí, si no, aquí también lo harían, seguramente. Pues como todo este tipo de noticias, que todas, repito, todas, menos una que ya conté antes, son todas del 2025, ¿eh? Todas.
profesores, claro que sí, un concejal. Mira, contaste el concejal. Yo ahora me habéis visto de esta charla y he estado vestido. Ahora estoy desnudo ya. ¿Me veis desnudo ya, no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te gustó la charla? Genial. ¿Qué tal tu tía? La he visto el otro día allí, qué maja es tu tía, me encanta verla. Tiene la misma sonrisa que ella, que tu tía, la misma. Pues así estaba un concejal de Chiclana en la piscina cuando iba un padre con las niñas a la piscina. Y dice, este tío lo hace siempre esto. ¿Todo bien en las fiestas? ¿Te gustó lo del tío vivo, Cosa mía. Chao. Todo el día haciendo esto. Y el padre dijo, esto no es normal, este tío que hace aquí siempre. Y entonces lo comunicó a la policía le siguió y lo hacía todas las semanas en 3 instalaciones deportivas. Delito de exhibicionismo, Chiclana, 9 de marzo. Y la gente me decía, ¿y encima el de juventud? Pues claro, ¿quién va a ser? Están cerca y así todos. Hay una escena del seleccionador de bádminton, relacionado con el deporte bádminton, ganan el campeonato de Europa y los chiquillos se bañan en calzoncillos en la piscina y él va a dar a los chicos y él los incita a quitarse el calzoncillo. Claro. Venga, vamos, que vamos campeones. Somos campeones, venga, vamos a celebrarlo todos juntos, hasta que uno de ellos sale de la piscina. Claro, así es. Mira qué bueno que vais con todos los ejemplos vosotros, no estéis compinchados. Y he puesto un extracto de una investigación sobre pedofilia y dice, ¿pero dónde eliges a los niños? Dice, muy fácil, me hago un campamento o entrenador deportivo y me entregan 25. Y me gano su confianza y me permiten hasta llevarlos a mi casa. Así de fácil es. Es más, esta tarde yo si quiero veo menores desnudos aquí. Voy a cualquier piscina, que los vestuarios no están segregados seguramente, y entro con mi móvil en la mano al vestuario, ¿alguien me va a decir algo? Así, tranquilamente con el móvil aquí, o con una cámara pequeña escondida, y nadie me va a decir nada, es facilísimo. Solo hay que querer. Muy fácil. Acabo ya. Como sé que os gustan las playas de arena negra, he buscado la playa con más arena negra que había en Cantabria. Digo, que esta gente no se sienta aludida por la arena, que a mí me gustan vuestras playas. Ahí está mi hijo. Mi hijo que quiere ser futbolista y quiere empezar por chilenas, como un buen futbolista. Y a mí, yo que soy entrenador, le veo y le rompo la cabeza, que no, Martín, control, pase, el cuerpo, girar, no sé qué, escanear. Y mi hijo me dice, no me entrenes, déjame hacer chilenas, joder, no seas pesado. Mi hijo va a venir aquí a Granadilla a una de las actividades que tenéis. Y además está en un proyecto europeo y viene él y una bolsa de 80.000 euros para que trabajéis con él y con todo el grupo, cosas guapas. ¿Cómo lo veis? Bueno, venga, 95.000. Pero para pasar el test, para recibir a mi hijo y la bolsa de dinero, tengo que saber que la educadora que lo va a recibir el educador es bueno. Y os hago un test. Os dejo a mi hijo un lunes y le cojo un viernes. Y el viernes me tengo que encontrar a mi hijo roto, triste, apático, inestable, dolido, dañado, que odia la disciplina. Porque si sabéis tratarle mal, imagino que sabéis hacerlo bien. ¿Qué haríais con él? Menospreciarle. Tú vas a llamar a 80.000, muy bien. ¿Qué más? Aislarle del grupo. Incluso señalarle mucho delante del grupo también, exponerle. Puede ser lo contrario. Venga, más cosas que haréis con él. Hacer vacío, ignorarle. Ponerle un mote. Ahí viene el godito. Será como su padre. Le pongo un mote. Venga, ¿qué más le pongo? ¿Le insultáis? ¿Le amenazáis? ¿Le podéis pegar un poco también? Es que yo no les puedo pegar golpes en el culo. Digo, sí, hombre, golpes en el culo, sí. Que yo al acabar las charlas le pongo en la puerta y todo el mundo pasa por la puerta y digo, bien formada, pa, bien formado. Jo, eso es ridículo. Y voy a hacérselo a un niño no y una niña. Pues igual de ridículo, más lesivo seguramente. ¿Qué más haréis con él? Gritarle, humillarle, pegarle, aislarle, tensionarle mucho, ponerle un reto muy difícil, más o menos estas cosas, ¿no? Pues todo esto que habéis dicho, si sirve para dañar, no sirve para educar. Y nunca tenemos que usarlo para educar, porque nunca educa, solo daña. Y el día que lo usamos, que todo el mundo usamos algunas cosas de estas, lo hicimos mal.
Y si tenemos un entrenador, que lo sabrá, o entrenadoras haciendo esto sistemáticamente, no está educando, no está mejorando ningún talento, está dañando a personas. Y si alguno de esos no tiene la suerte de tener una figura de apoyo, le daña de forma irreversible. Todo lo que está en la pantalla son formas de dañar. Y las hemos confundido a veces con violencia educativa, que se llama en Francia violencia educativa ordinaria. Pero vosotros, ¿qué sabréis de esto? Si alguno se nos la deje. Si otra vez me vas a decir lo que tengo que hacer. Ay, hija. Siempre tengo que repetirte las cosas 5 o 6 veces. Y luego, además, no me vas a escuchar. ¿Esto hace daño o no hace daño, estas cosas? Esto de sermonear, me preguntó otra una niña, Gonzalo, ¿qué es sermonear? Y le dije, hija mía, sermonear. Vale, vaya, sé lo que es. No sigas. Y cuanto más lo dices, más daña. Voy a acabar con esto. Si trabajamos con familias, ponemos una lista como esta y luego ponemos los nombres. ¿A quién ha sido la última persona que has gritado? ¿A quién ha sido la última persona que has humillado? ¿A quién ha sido la última persona que has pegado en tu vida? ¿A quién ha sido la última que has ridiculizado? Y mirad quién te sale. A ver si te va a salir alguien que quieres mucho. Porque igual no le estás demostrando el amor que le tienes. Todo esto que hemos hablado, ¿es normal? Respuesta errónea. ¿Es normal? Es lo que nos ocurre. Es lo que tenemos enfrente cuando trabajamos con menores. Y si sé que es normal, lo empiezo a entender. Si lo entiendo, lo veo. Y si lo veo, como sé que hay un deber legal, tendré que actuar. Y si lo actúo, igual lo cambiamos. Esta señora, Giselle Pellicot, era francesa y tuvo la mala suerte de estar casada con un señor que la sedaba y ofrecía el cuerpo de su mujer sedado para que extraños la violasen. ¿Lo visteis, no? Pues este señor se la encontró porque iba por un Lidl, creo que era un supermercado, un Dino, de aquí es el Dino, ¿no? Iba por ahí grabando por debajo de las faldas a las mujeres y lo vio el de seguridad y le dijo, oiga usted, llamó a la policía, vino la policía, cogió el móvil y dijo, madre mía, lo que hay en este móvil. Y vio todas partes de los abusos. Le detienen in situ, se lo cuentan a la mujer, investigan y lo que descubren es que este es el pueblo donde vivía el señor y la señora, como vecinos de su propio pueblo, fueron muchos de los que fueron a usar el cuerpo de la mujer dormido. Esto es lo normal. Cuando alguien es vulnerable, aparecerá alguien a abusar de él. Por eso necesitamos estas formaciones, estos marcos de protección y esta ayuda. Y lo que no podemos fallar es en entender esto. Estoy molestando todo el rato. Que me ha dicho Paco que comprarse 15 varas de estas y las tenéis compradas para trabajarla aquí. ¿Qué os parece eso del vídeo? Yo vi otro vídeo hace ya muchos años, una película china, de cómo se le daba una inyección para ser el mejor deportista y le dieron leña por un tubo. Y todo lo vimos natural, como algo hay que... Y así es. Y ahora ya la violencia física no la vemos tan natural, nos agrede, pero no somos conscientes todavía de cómo la violencia psicológica afecta a las personas. Incluso en qué etapa les afecta más. Entre los 10 y 12 años, ningún cerebro de ninguna persona discrimina entre violencia física y violencia verbal. Lo viven exactamente igual. Es que eres tontísima. Eres tan inútil, peor que tu padre. Eso obviamente tiene secuelas y en esta edad se vive exactamente igual, no hay diferencia eso entre un golpe. Y además esto que le pego un golpe a él y es violencia física, bueno, física y psicológica, que todo el mundo ha visto cómo le pego delante de los demás, ¿eh? O la humillación que tiene que le pega a alguien que tiene que defenderle. Las violencias van siempre interrelacionadas casi. Y además sabemos que en la adolescencia, que en la infancia siempre pensamos positivamente, en la adolescencia empiezan los problemas, el factor clave de que te vaya bien la vida es tener un estrés ajustado. Si tienes un estrés ajustado que no quieres, que no entiendes y que no puedes superar, en vez de crecer, decreces. Y la adolescencia se llama, entre otros años, 9 y 14 años, según la neurociencia, la segunda ventana de oportunidad.
Y se puede crecer tanto como se crece de 0 a 3 años. Aquellos niños y niñas que tengan la suerte de tener un estrés ajustado. El que no le tiene ajustado, pues como mínimo se querrá evadir de esto. Estos niños tienen menos de 9 años, con lo cual viven de otra forma las interacciones, les importa muy poco el juicio de los demás, pero obviamente también son reactivos cuando tienen violencia y demás. ¿Qué pasa cuando tienen la primera patada ahí? ¿Qué dice el público primero de todo? ¡No, no, no, no! ¿Y qué hacen ellos? Pues paran. Llega el entrenador y la conducta que tiene emocional, ¿qué hace el entrenador? Se la conduce. ¿Estás enfadado? Estoy contigo, no pasa nada. Ahí empieza a calmarse, ¿no? Luego viene el árbitro, ¿qué hace el árbitro? Media, oye, ha pasado esto, no sé qué, hay uno detrás que está haciendo todo el rato. Eso hay que hacer. Ese también aprende lo que está haciendo. Pero lo mejor de todo del vídeo es, no os habéis dado cuenta, que la camiseta del entrenador es diferente a la camiseta del niño que coge. No es su jugador. Y esto es brutal. ¿En qué momento alguien que educa en el deporte ha entendido que los que juegan en otro equipo son enemigos y rivales? Y les trata de forma despectiva, humillante o negativa. No son enemigos, son niños y niñas que tenemos que proteger. Acabo, dice Harvard, recordad que es lo más importante de la charla, lo más importante que puedes ofrecer a un niño o una niña es que seas el adulto de confianza, de apoyo y seguridad que le puede hacer cambiar la vida. Y si tiene esa suerte de encontrarse contigo, le puedes hacer llevar cualquier mierda, cualquier situación que le pueda ocurrir en su vida. Y eso es la responsabilidad que nunca podemos dejar de asumir. ¿De acuerdo? Muchas gracias.